Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el doctor Jules Martínez y Robert Guerrero. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de cómo nos estás escuchando. Hermosa comunidad de Avance, les envío un abrazo a todos. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio en vivo y sin filtro de Sin Púlpito ni Maquillaje. Mi nombre es Jules Martínez y estoy saludando desde la ciudad de Miami. Y les saluda Robert Guerrero también, compañero de Jules en esta jornada, pero yo no estoy en esta ocasión en Nueva York, yo estoy en Buenos Aires, la Nueva York de Latinoamérica. Ya ustedes saben, no tengo el mate aquí, pero mi mate con carne asada, estoy carne asada todo el tiempo aquí, compadre, ya ustedes saben, una maravilla, una maravilla. Así que estoy bien, bien satisfecho compartiendo con ustedes. Y hoy no estamos solos, hoy nos acompañan, aunque no lo ven en pantalla, pero nos acompañan nuestras hermanas y hermanos, compañeros de lucha, de ministerio, pastores y pastoras de la Confraternidad Avance. Así que hoy es un episodio especial porque tenemos una audiencia, Jules, que nos está viendo en vivo, en tiempo real. Sí, yo creo que no es un episodio más. Hoy nos reunimos para levantar una conversación que es un tanto incisiva. Algunos pueden decir, mira, esto es una conversación profética. Es urgente, es profunda, pero es profundamente relevante para la iglesia hoy día, para la iglesia hispana global, una iglesia que vive, que sueña, que lucha desde la diáspora. Sí, hoy vamos a hablar del testimonio, precisamente el testimonio profético de la iglesia. La iglesia que vive como cuerpo de reconciliación, ¿verdad? Entendiéndose la iglesia como un cuerpo diverso que por el evangelio es una comunidad multicolor, multiforma, que vive en amor, en justicia. Y esa realidad vivida ante la sombra, en la sombra de los poderes de este mundo, ¿verdad? Poder y estructura. Y hoy lo que vamos a dialogar, Jules, en cierta manera lo extraemos vamos a estar dialogando sobre puntos que fueron presentados en una charla que tuve el privilegio de dar en la conferencia de la Iglesia Diáspora que fue en Houston, titulada en esa charla, que le animamos a que la procuren y la busquen: ya no extranjeros, el testimonio profético de la iglesia en la diáspora ante la sombra de los poderes. Y realmente, Jules, déjame decirte, mira, en ese espacio que estuve en Houston, fue tan lindo ver el trabajo que está haciendo, me dio tanta esperanza el trabajo que está haciendo la red Diáspora, dirigido por nuestro hermano Jonathan, que está en Houston, que los conocí desde Chicago, y su equipo, un equipo multicultural. Realmente, ellos están realmente procurando encarnar lo que es Excelente. esa bella comunidad diversa. Y no solamente como un maquillaje, sino realmente en misión, en un mundo como el que estamos hoy. Fue una linda experiencia. Oye, qué tremendo. Y hoy quisiéramos seguir expandiendo sobre los temas que tocaste y vamos a hablar claro. Tú mencionaste la palabra por los poderes, la relación de la iglesia con los poderes. Y cuando nosotros decimos poderes, no estamos hablando de una cuestión abstracta, como una fuerza invisible. Estamos hablando de esas estructuras sociales, políticas, económicas que se forjan, que se forman, que afectan a la gente, que terminan marginando, excluyendo, que terminan haciendo esta violencia y que profundizan muchas veces el sufrimiento de las personas más vulnerables en las sociedades. O Sí, sea, o sea, sabemos que cuando la Biblia habla de poderes, principados y potestades, se refiere en parte a la realidad espiritual caída, los poderes del mal que afectan, pero no se limita a su expresión espiritual, sino la encarnación de eso en sistemas concretos que son, como pudiéramos llamarle, aceleradores del pecado humano, donde el pecado humano exponencialmente se multiplica y donde, por ejemplo, la justicia se normaliza, los valores que son antirreinos se vuelven estándar,
y se institucionalizan, ¿verdad? Y la gente lo adopta y lo cree y son hipnotizados por el poder y que lamentablemente a veces, demasiadas veces, yo diría, Jules, la iglesia se acomoda a esa realidad o intimidada ante esa realidad, Sí. se queda callada. Y de eso queremos hablar hoy. Yo creo, siguiendo en esa línea, nosotros usualmente los cristianos tenemos lenguaje para hablar de pecado individual, de asuntos morales de carácter individual. No hagas esto, hiciste aquello, esto está bien, esto está mal. Pero nosotros queremos explorar en este episodio el aspecto comunitario y cómo se consolidan muchas cosas, que cuando los seres humanos nosotros nos envolvemos y creamos estos sistemas, pues tendremos a duplicarlos, como tú mencionaste. Y me hace recordar cómo Jeremías, hablándole al pueblo en el exilio, eh, Jeremías 29, Dios le habla al pueblo a través del profeta: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Ellos estaban de por sí en una situación eh, de consecuencias de haber sido infiel al pacto. Pero de allí donde estaban, sin embargo, Dios les estaba diciendo: tienen que buscar el bienestar de la ciudad donde ustedes están, allí en la ciudad, porque el bienestar de ustedes también está atado al bienestar de la ciudad. Ya, ya. Eso no es solamente en el Antiguo Testamento. Mira, recuerdo escuchar a Adam Hirsch cuando él dijo que si la reforma no se hubiera basado en el libro de Romanos, Hmm. eh, que por ende el tema central de nuestra fe evangélica es la salvación, ¿verdad? Pero si se hubiera centrado en el libro de Éfeso, el tema Ajá. central de la reforma hubiera sido la iglesia. Y en el libro de Efesios nos habla de la iglesia como un agente, su llamado más allá de lo individual y lo personal a lo cósmico, ¿no? O sea, Pablo habla de que Cristo vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y Efesios habla de la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer a los principados y a los potestades a través de la iglesia, a través de este misterio de la iglesia. Y queremos desempacar un poquito qué significa eso y qué implicaciones tiene para nosotros. Sí, desde ese mismo lugar que estás mencionando, desde la diáspora, la periferia, la frontera, eh, Dios sigue hablando a través de su pueblo, el pueblo de reconciliación, el pueblo que, que lleva el evangelio, su iglesia. Entonces, la Ya, iglesia no se nos llama, se nos dice que ya no somos extranjeros, ya no estamos sin patria, no somos meramente espectadores. Una iglesia es una eclesía, una comunidad del Mesías que tiene voz, que tiene presencia, que tiene misión. Y pues, en esta conversación estamos también enfatizando este aspecto, que hay un aspecto de anuncio y de confrontación, sí, de lamentación y de esperanza como comunidad. ya, ya. Y sobre todo de claridad en el Evangelio, sin reserva, sin maquillaje. Así que eh, cuando hablamos de la iglesia y su don de reconciliación profético, Robert, estamos siendo confrontados con esta verdad urgente de que como iglesia esparcida, universal y local, tenemos el rol de anunciar el reinado de Dios. Eso es, ese anuncio Ujú. es un acto profético. Estamos hablando del anuncio de otro como portavoces de Dios y de reconciliación, lo que ocurre cuando Dios está actuando sobre la gente, especialmente en este tiempo, pero hay tensiones. Sí, y eso se intensifica mucho más, ¿verdad? En las ciudades globales, porque, por ejemplo, yo vivo en Nueva York y cuando estamos hablando de ciudades como Nueva York, tú estás en Miami y las ciudades representadas por la confraternidad de avance, los hermanos que están en diferentes ciudades que son de mucha trascendencia. Los centros de poder ahí son tanto poder político como económico como cultural. O sea, la imagen que usa la Biblia para describir lo que es Babilonia, ¿verdad? En las ciudades, en esas ciudades globales donde las características babilónicas se manifiestan más, donde los poderes se concentran mayor. Y ahí estamos llamados a ser iglesia, ¿verdad? Y no simplemente ser una iglesia que sobrevive en medio de eso, sino una iglesia que genera cambio,
¿verdad? La iglesia de la diáspora, la iglesia de los inmigrantes, la iglesia de los marginados. No estamos ahí en una esquina tratando simplemente de sobrevivir. Nosotros somos los llamados a ser los agentes de cambio y de esperanza en las Babilonias de hoy. Y por eso nos preocupa este tema de la iglesia ante los poderes. Y es una línea de pensamiento, Robert, que lleva consigo que el pueblo de Dios, ese pueblo sobre el cual Dios está reinando, a quien Dios le da su nombre, a quien Dios llama a adorarle para que encuentren su felicidad, su libertad, su bienestar. La palabra clave aquí es shalom, bienestar total, el bienestar para con Dios, con el prójimo, con el resto de la creación. Y claro, hay indicaciones de anticipación de ese shalom, de ese gran bienestar que estamos anhelando. Creo que todos los seres humanos, ya sean creyentes o no creyentes, pertenezcan o no a la familia de la fe o a cualquier otro tipo de visión, hay algo innato. Me acuerdo que San Agustín decía que nuestro corazón fue creado para estar en comunión con Dios, el Creador, en Cristo Jesús, y nuestro corazón entonces siempre está buscando de forma Ujú. incansable algo, y ese algo es el reinado de Dios sobre nuestra vida, el Creador. Entonces, buscar ese shalom para la ciudad, ya sea que la ciudad sea hostil o no lo sea, es parte de la resistencia a la lógica babilónica de imposición, de opresión, de que la paz muchas veces a nivel político se alcanza a través de a través de la violencia, la paz supuestamente a través de violentar. Pero esos no son los instrumentos de la iglesia, ¿verdad, Robert? Ya, no, no. O sea, bueno, para los de nuestra audiencia, que sabemos que es una audiencia más amplia, se está conectando. Nosotros tuvimos un episodio donde hablamos bastante sobre cómo vivir el shalom en nuestras comunidades. Pero cuando hablamos de shalom, estamos hablando del bienestar integral, manifestado en el trabajo de la iglesia en procurar la reconciliación de todo lo que está quebrado en nuestras comunidades, de índole social, espiritual, material. Eh, ese es el concepto bíblico de paz, ¿verdad? La paz bíblica no es escape de la realidad, sino la paz bíblica se vive en conexión con el dolor de la realidad, trayendo esperanza, ¿verdad? Trayendo esperanza al ser reconstructores, a ser personas que construyen en medio y es difícil, es doloroso. Pero como dice el padre, citaste Jeremías, que dice, si nosotros queremos shalom, tenemos que trabajar por el shalom de la ciudad, ¿verdad? Pero no habrá shalom si no hay justicia. No habrá, de hecho, el shalom es fruto de la justicia. Por eso el llamado profético de la iglesia es crucial, porque el llamado profético es simplemente de nosotros reconocer los espacios de injusticia, las estructuras de injusticia, las prácticas injustas que deshumanizan a los otros y denunciarlo desde la perspectiva de anunciar una esperanza, ¿verdad? Pero denunciamos eso y no habrá shalom ni para nosotros ni para la Babel en la que estamos sirviendo si nosotros como iglesia no ejercemos nuestro don profético. No puede haber shalom. Tiene que haber una lucha con las herramientas del reino, una denuncia de las injusticias de este mundo, el procurar la justicia para que haya como fruto de esa justicia ese bienestar. Así que nosotros tenemos un rol profético en la iglesia hispana, especialmente en estos tiempos, una iglesia unida que sabe ejercer su rol profético en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Me hace pensar cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, Jesucristo en el Evangelio de Juan es reportado hablando de la obra del Espíritu Santo, y parte de la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. A muchas veces reducimos eso a convencer a personas de su pecado individual. Ajá. Pero no consideramos que cuando se habla de mundo, el cosmos, estamos hablando de todo aquello que se denuncia en contra de nuestra criaturidad, en contra de la dignidad humana, en contra de nuestra libertad para poder adorar al Dios vivo y verdadero, para poder seguir a Jesús con sus virtudes. Y el anuncio del Evangelio, ya sea explícitamente o implícitamente, en algún momento va a confrontar los poderes de este mundo. Y algunos de ustedes quizás están pensando, el lenguaje de principados y potestades, como mencionaste, Efesios capítulo 6, por ejemplo,
O en Corintios, donde Pablo dice, sí, estamos en un conflicto, pero nuestras herramientas no son las mismas herramientas del mundo. Y ahí es donde nosotros decimos, la confrontación es una confrontación sin violencia, pero es una denuncia y una acción en favor de los más vulnerables, claramente. Y eso nada más Sí, es un acto de resistencia. Yo no tengo que, no tengo que adoptar las mismas políticas que pueden oprimir a otros, eh, porque la iglesia tiene otros instrumentos. sí. No, bueno, y es importante porque n- nosotros no podemos, y fue una de las cosas que mencioné en la charla, ¿verdad? No podemos construir Shalom con las herramientas de Shalom. Perdón, con las herramientas de Babel. No Sí. podemos construir Shalom con las herramientas de Babel. Porque Babel tiene su propia lógica y yo quiero que visitemos eso en un momentico, ¿verdad? Babel tiene su propia narrativa de crear unidad, de crear bienestar, pero a costa de excluir y de no solamente excluir, sino hacer violencia contra un grupo específico, que en ese momento es un problema y hay que salir de ello de alguna manera, ¿verdad? Y de esa manera Babel construye unidad. Compartí en la charla que Víctor, que es un compañero de aquí de Avance, y yo, nosotros fuimos invitados y participamos en una reunión que, por cierto, fue muy fructífera, muy linda. Aprendimos muchísimo ahí, Víctor y yo. Pero no dejó de ser una lucha porque cuando llegamos al lugar, que estaba lleno de líderes a nivel nacional y global, y la conversación de todos juntos era cómo pensamos el futuro misional de la iglesia, ¿verdad? La iglesia como movimiento y cómo ponemos nuestras cabezas juntas para tratar de descifrar esto y crear códigos y conductas y estrategias juntos. Pero rápidamente, Víctor y yo nos topamos con dos realidades ahí. Primero, él y yo éramos de los pocos minoritarios, para no decir que él y yo y otro, tal vez. Él y yo y otro, de un grupo bastante amplio, éramos los únicos minoritarios ahí. Y nos despertó rápidamente la memoria de que siempre somos invitados a espacio de unidad, donde se quiere unidad, sí, pero es una unidad vestida del manto invisible de un grupo dominante, ¿verdad? En este caso, los hermanos, casi todos de la cultura blanca anglosajona, que aman al Señor, que están sirviendo al Señor, pero no se dan cuenta de que hay un manto invisible donde los criterios, las normas, la manera de pensar, la manera de planificar está dominado por la cultura dominante, las categorías dominado por la cultura dominante, y lo que estamos ahí como minoritario tenemos que adecuarnos a ese contexto y se busca unidad de esa manera, ¿verdad? Y claro, Víctor y yo levantamos la voz ahí y lo que nos sorprendió, Jules, fue que fue un hermano precisamente anglosajón, que lo conocemos, J.R. Woodward, que estuvo con nosotros la vez pasada aquí en Avance, que se levantó y denunció esa realidad ahí misma, incluso movido en lágrimas, en profundo dolor, lo expresó. Y Wow. eso nos dio mucha esperanza a nosotros. Y es como en una de las conversaciones, por cierto, que estuve ahí en ese espacio, uno de los hermanos que me quiere muchísimo y sabe que yo soy medio profeta de que me gusta denunciar lo que está mal y no tengo pego en la lengua. A veces tengo que aprender que tengo que usar las herramientas del reino, ¿verdad? Porque a veces me dejo controlar de la frustración. Pero, Bueno, todo. o sea, es como queremos fomentar la voz profética de la iglesia, pero con cuidado para no incomodar ni ofender. Recuerdo cuando aludieron a eso, eso fue lo que nos... Oye, es como en los tiempos de Isaías, ¿verdad? Que le decían a Isaías, profetiza, pero cosas suaves, que, Claro. no, que no moleste tanto, ese es el problema de los profetas, ¿verdad? Pero nos despertamos a esa realidad ahí. O sea, hay una manera, hay una lógica que la vamos a hablar un poquito, quiero que desempaquemos eso un rato, la lógica de Babel de producir unidad, que no es la lógica con la que nosotros vamos a tratar de trabajar por Shalom en nuestras comunidades y ser voz profética, ¿no?
Y claro, contextualmente, ¿verdad? Esto nos trae un recuerdo doloroso, que algo que está pasando en los Estados Unidos y también está pasando en otros países del mundo. Vivimos en una fractura profunda aquí, política, racial, espiritual, particularmente en los Estados Unidos. Las iglesias cantan un mismo nombre de Dios, pero cuando vemos en la praxis, no todas se rinden al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Claramente hay una visión de que el evangelio afecta internamente en lo subjetivo, de lo más interno del corazón, pero cuando pensamos en el bienestar social para el bien común, se hace difícil, particularmente porque carecemos de criterios de evaluar qué políticas, qué leyes, qué formas de pensar y hacer sociedad favorecen a uno y marginan a otros, benefician a unos y se convierten en sufrimiento para otros. Sí, precisamente porque existe esa realidad, yo estoy convencido de que la iglesia hispana de hoy y la iglesia minoritaria, o sea, como le llaman el hermano Jonathan, ¿verdad? La iglesia de la diáspora, nosotros, o sea, esa es la pregunta, ¿cuál es nuestro rol hoy como iglesia que estamos en los márgenes, que no pertenecemos a la clase dominante, que somos el pueblo de Dios, en este caso los hispanos, muy al margen, en términos de cómo nos trata la sociedad y cómo nos ve el discurso desde el poder hacia los minoritarios y los negros y los latinos, ¿verdad? Justamente Dios nos ha llamado, yo entiendo eso, a esa iglesia inmigrante, bilingüe, morena, esa iglesia negra, esa iglesia vestida. O sea, nosotros no somos un apéndice de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. Nosotros somos una voz profética que es indispensable. Y será, pienso yo, será para este momento que Dios nos ha levantado como iglesia. Mm. Será para este momento. Pensando en eso, pienso que también podríamos explorar al menos tres verdades fundamentales de la iglesia esparcida, de la iglesia en la diáspora. Este, y tú que nos estás escuchando puedes ver y evaluar cómo en tu contexto hay convergencia, se convierte en algo relevante también. Y quizás la primera que podríamos mencionar es que la unidad de la iglesia no es principalmente basada en valores comunes sociales o políticos, sino que la unidad es una unidad teológica, es decir, es sobrenatural, proviene de devoción al Dios vivo. En Sí, Efesios, por ejemplo, yo me acuerdo, Robert, los primeros 3 capítulos, Pablo habla de los propósitos eternales de Dios que se están manifestando en la historia. Y lo llama el misterio de la voluntad de Dios, que ha sido revelar a Cristo. Este misterio, el misterio que estaba por siglos, ha sido revelado. Y dice, este es Cristo, y reunir todas las cosas debajo de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y la iglesia tiene un rol ahí. Este asunto del misterio que ha sido revelado. Qué interesante. sí, bueno, por eso dije ahorita y le animo a los que nos escuchan que lean el libro de Efesios tal vez con nuevos ojos. Porque el libro de Efesios nos llama a una reforma radical de la iglesia, a entendernos de una manera diferente. Porque fíjate, Jules, en Efesios, en Éfeso, en la carta de Pablo, el misterio no es solamente el Cristo revelado, sino la comunidad que crea el evangelio, que antes no era posible. Esa comunidad sin el evento de Cristo, sin Cristo morir en la cruz, porque como dice Efesios capítulo 2, tuvo que morir Cristo en la cruz y derramar su sangre para derribar la pared Ujú. que nos separa. O sea, no hay otra manera de derribar la pared que nos separa unos de otros, a no ser por Cristo Jesús. El Evangelio de la Gracia es un evangelio que nos coloca a la par a todos, como decimos, igualmente perdidos, no importa, judíos y gentiles, Ujú. igualmente amados y herederos de la promesa. Y tanto así que ahora ese misterio es que antes éramos dos pueblos y ahora somos no solamente un pueblo, en Efesios lo llama una nueva humanidad, Mm. una nueva humanidad.
Y Sí. ese misterio, ¿verdad? Porque la gente entiende que el misterio es como algo secreto, como Twilight Zone, como algo, un misterio, una cosa que nada más lo saben algunos. No, era una verdad que no había sido revelada. ¿Por qué? Porque no era posible. Hasta que no sucede el evento de Cristo, no hay lógica humana que pueda crear esa unidad. Solamente Jesucristo, que rompe la barrera, porque en Él somos aceptos igualmente por la fe, por su gracia, igualmente. Por eso fue cuando Pedro se la dio de cosas, ¿no? Cuando llegaron, estaba comiendo con los gentiles ahí, comiendo su sándwich de jamón y queso y su cubano con pierna. Pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, los judaizantes de Jerusalén, el tipo se separó de los gentiles, se fue a sentar solamente con los judíos, ¿verdad? Y se dejó llevar, como dice hasta Bernabé, que era el más buena gente de todito, ¿verdad? El de corazón más noble, se dejó llevar de esa cuestión, porque no es fácil, hermano, esta cuestión arrastra a cualquiera. Y Pablo lo confronta y le dice, hermano, nosotros, ellos, que son unos pecadores malvados, como todos los judíos le llamaban a los gentiles, son unos pecadores. Y nosotros, los judíos, también necesitamos ser justificados por la fe. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos pone al mismo nivel a todos y crea una comunidad que consciente de eso dice, estamos a la mesa, en la mesa sentados al mismo nivel, todos. Y esa comunidad nueva, que es la comunidad reconciliada por el Evangelio, Mm. en sí misma ya es un testimonio sobrenatural en un mundo que jamás puede producir algo así, ni por leyes, ni por ninguna filosofía produce una realidad así. Y ese es el poder Wow. de nuestro testimonio, ¿no? Ujú. Pensando en esa, de la realidad de nuestra reconciliación con Dios, claramente la escritura, Pablo dice en Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Él. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuáles son esas realidades de nuestra reconciliación con Dios? Pues mira, por ejemplo, primero, es algo que Dios inicia. O sea, Dios lo inicia. Y desde el principio, el pensamiento cristiano, basado en el mensaje de Jesús y los apóstoles, y mirando todo el testimonio de la Escritura, dice, la humanidad es incapaz de reconciliarse con Dios, nuestro Oh, Creador, Dios. el Santo, por medio del resultado de nuestros propios actos. Por mera fuerza, por mera creatividad, imaginario religioso, nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, no podemos establecernos con una relación correcta con Dios, con mi prójimo, con el resto de la creación, si no es por la iniciativa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tú y yo pensamos en el pecado, estamos hablando de la falta de ser como deberíamos de ser, una falta de relación íntima con Dios, una falta de relación íntima con los seres humanos, una falta de relación con todo lo que existe. Así que el pecado afecta a todas nuestras relaciones, pero entonces la acción de Dios restablece relaciones. Todo esto proviene de Dios, dice la Escritura, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5, por ejemplo. Sí. Y ese me... ajá. Y yo sigue diciendo ahí, ¿verdad? Por eso nosotros ahora, la iglesia, que somos los reconciliados, Mm, nos convertimos en qué? En agentes de reconciliación. ahí está, sí. Como el mismo pasaje, ¿verdad? Que dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios está reconciliando el mundo consigo mismo en Cristo Jesús y nos ha encomendado el mensaje de reconciliación, donde no solamente nosotros anunciamos la reconciliación, pero la anunciamos desde la reconciliación, Mm, ¿verdad? mm. Yo recuerdo a Tim Keller que hablaba de que los remedios del mundo, ¿no? Que viene un tipo y te recomienda un doctor, ve que tú estás enfermo y te recomienda, pero recomendando al doctor, el tipo está tosiendo todo el tiempo. Mira, yo tengo un doctor mano, es maravilloso. El mundo promueve reconciliación, pero tosiéndote encima. Nosotros Sí. promovemos reconciliación desde un pueblo reconciliado. Nosotros tenemos que, o sea, ese es el poder del evangelio, porque por eso la iglesia diaspórica, la marginada, la excluida, ¿verdad?
la que cuando somos incluidos somos un apéndice. Pero cuando nosotros entendemos el ministerio de algo, no, somos iguales, hermano. Blancos, negros, hispanos, inmigrantes, asiáticos, somos diferentes culturas, judíos y todo lo demás que somos gentiles, ¿verdad? Todo lo demás somos gentiles. En un solo pueblo reconciliado. Entonces, desde esa realidad, por eso Pablo luchó tanto para que la iglesia entendiera esa dimensión sobrenatural de su ser como iglesia. En el mismo libro de Efesios, ¿no? Que Pablo varias veces dice, por eso oro, y oro para que por el Espíritu Santo ustedes puedan entender la profundidad del amor de Cristo, y dice, junto con todos los santos. O sea, en la profundidad del amor de Cristo no se experimenta solo, Efesios 3, sino junto con todos los santos. Es un ejercicio comunal donde se ve el amor de Cristo manifestado en que antes éramos enemigos naturales, gente que no queríamos saber uno del otro, y ahora somos una comunidad de hermandad, hermanas y hermanos de un mismo Padre celestial, con el hermano mayor que es Jesucristo, que nos trajo juntos. Entonces, desde esa realidad, ¿verdad? Que ahora, porque es interesante, porque el Evangelio nos da una identidad. Ya no somos peregrinos y extranjeros. Sí. Ya no somos extranjeros, porque somos que una nueva humanidad con papeles legales y todo el mundo del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Al contrario, ahora somos peregrinos y extranjeros en el mundo. O sea, de este mundo. De este mundo, ¿verdad? Nuestra identidad primaria y nuestra ciudadanía primaria es el reino de Dios, no los reinos de este mundo, no el sueño norteamericano, no mi dominicanidad, que Dios la redime, pero esa no es mi identidad primaria. Soy ciudadano del reino, tú eres ciudadano del reino, y como tal somos una nación, un pueblo. Y desde esa realidad nosotros entonces trabajamos hacia la reconciliación, trabajamos hacia la justicia. Eso es lo que nos da la credibilidad a nosotros, esa es nuestra apologética, como dijo Jesús, el mundo verá que orando que seamos uno para que el mundo crea que Cristo es el Rey, que Él fue el enviado, ¿no? Y la unidad que tú mencionas es una virtud sumamente pública, y nosotros buscamos duplicar, emular, testificar de esas virtudes y prácticas públicas. Cuando tú piensas en virtudes, cuando uno piensa en aquellas cosas que se hacen públicas, nuestro carácter, Gálatas capítulo 5, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Pero también estamos hablando de Jesús, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los humildes de corazón, bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, tenemos unas virtudes que son públicas, y nosotros nos intentamos decir, si somos la comunidad de reconciliación, que tenemos este ministerio en vasos de barro, ¿cómo nosotros podemos establecer relaciones correctas, relaciones que no dupliquen las opresiones que tanto a veces criticamos, tanto individual como o comunitariamente y socialmente? Es decir, si Dios ha derrotado y derrota a los poderes que se oponen a su voluntad, y su voluntad es que su pueblo participe en esta historia de restablecimiento de nuestra humanidad en Cristo, entonces nosotros tenemos un llamado a participar en muchas cosas. Sí. Y fíjate, como tú dices, el Señor expuso a los poderes a través de la cruz, expuso a los poderes y los venció a los poderes principados. Pero es interesante, mira, en esa misma carta, de nuevo le digo a la audiencia, ¿verdad? Nuestros amigos que nos estaban escuchando, lean Efesios. Lean Efesios, porque nos abre los ojos, especialmente en este tiempo y nuestro rol ante los poderes. Mire, yo te voy a leer este pasaje en Efesios 1, que a mí me vuela la cabeza, porque yo veo lo débil y frágil que es la iglesia, y digo yo, pero es de nosotros que está hablando, es de nosotros que está hablando. Sí, sí. ¿Será verdad? Oiga lo que dice, hablando del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio de la Gracia, Pablo en Efesios capítulo 1 dice, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y sobre todo nombre
que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ujú. O sea, y cuando sigues leyendo en el libro de Efesios te das cuenta, precisamente, y ese es el punto que yo no sé si lo he comunicado con claridad, pero quiero comunicarlo ahora explícitamente. Y es que justamente como iglesia, como nueva humanidad reconciliada en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros somos un testimonio a los principados y poderes. Mm. Y ese acto de testimonio es primero es una esperanza de que hay algo que lo puede producir. Hay algo en este mundo que puede producir esta comunidad que tanto anhelamos, pero al mismo tiempo es una denuncia, Sí. porque al ser una comunidad reconciliada, unida, egalitaria, ¿verdad? De amor, de servicio unos a otros, al ser esa comunidad, estamos exponiendo las falsas comunidades de este mundo que se basan en abuso y uso de unos de otros. Es como por ser comunidad reconciliada, ay, qué lindo, pero esa belleza denuncia las otras expresiones comunitarias que se basan en la exclusión, en el abuso y en la opresión, ¿verdad? Porque Babel, como dijimos al principio, tiene su lógica, tiene Claro, su manera de ser claro. comunidad. Y una de las maneras en que Babel trata de esparcir su lógica es que en países y culturas que han sido cristianizadas, es decir, que hay una presencia cristiana católica romana de siglos y después protestante, es darle la noción de que si tan solo tú tienes poder, si tan solo el gobierno responde a los intereses de los cristianos o de tal sector de las iglesias, etcétera, entonces ahí vemos el reinado de Dios. Pero esto parece estar en una contradicción. Yo entiendo que hay contextos y hay países donde la iglesia por diferentes razones ha sido perseguida, ha sido excluida, y lo sigue siendo. Pero actualmente nosotros tenemos discursos de gobiernos en diferentes países, aquí lo hay en Estados Unidos y en otros países, donde si tan solo le hablan dulce al oído de los cristianos, si tan solo le duplican el lenguaje que nosotros utilizamos, entonces esa seducción de poder se convierte para muchos, oh, oración contestada, ahora Dios nos está dando poder político y social. Pero en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay una profunda sospecha de aquellos que tienen poder, y hay una profunda sospecha, particularmente también en el Nuevo Testamento, sobre aquellos que tienen poder y se quieren hacer maestros y servidores y maestros y señores de otros. Y lo vemos en la misma palabra de Jesús. Si ustedes quieren ser como el mundo, se van a enseñorear de ustedes, pero más ustedes son. Jesús les dice, ustedes son siervos, y entonces él aprovecha Ujú. para hablar de que él vino a dar su vida y a dar su vida en rescate por muchos y a servir, vino a servir y a no ser servido. Pero nosotros nos confundimos. El poder está en Roma, el poder está en Washington DC, el poder está en las capitales de nuestros países, en los gobiernos en poder. Bueno, ahí viene, Jules, lo que es y esto lo aprendí mucho del doctor Antonio González en su libro Reinado de Dios e Imperio. Él desempaca esto bastante. Y la vez anterior, en nuestra comunidad Avance que tenemos cada 3 meses, tuvimos al doctor J.R. Woodward, que desempacó esto para nosotros también. Pero Antonio González habla de que hay una manera de ser comunidad conforme a la lógica de Babel, Mm. ¿verdad? Que es una copia barata, una falsificación de la verdadera comunidad, the beautiful community, de lo que nos hablaba Bonhoeffer, la bella comunidad reconciliada. Es una copia barata, ¿verdad? Por ejemplo, Woodward nos habla nos venden una falsa identidad a través de su narrativa que procura definir quién somos. Tratan de darnos nuestro nombre, definir quiénes somos, las etiquetas que usan para definir quiénes somos,
y nos definen como tal. Y la gente se la cree, se coloca Sí. dentro de esas identidades que vienen desde la estructura de poder, ¿verdad? Y entonces hay instituciones que existen que básicamente para cementar esas identidades en los pueblos están las instituciones. Y esas instituciones, si tú te conformas a esa identidad que te da el poder, pues te premia, Ujú. te recompensa. Pero si tú te resistes a la identidad que te está dando el poder, te castiga, te etiqueta, nada más tienen que llamarte de una manera denigrante para que ya sea descalificado socialmente, Sí. ¿verdad? Inmigrantes ilegales, illegal aliens, como le dicen en inglés, ¿verdad? ¿Sabes lo denigrante que es eso? Llamar a un ser humano de esa manera. Pero si tú no te conformas, si tú no te mueves en dirección a la identidad que es legitimizada por el poder, entonces tú eres demonizado, ¿verdad? Que René Girard le habla de eso, te conviertes en el chivo expiatorio. Hay un chivo expiatorio a quien culpar por los males que tenemos. Alguien tiene que ser Hay que culpable. sacrificar. Siempre hay un grupito que hay que culpar por los males que estamos viviendo. Eso es a través de la historia se ve y los poderes dominan esa narrativa. Y entonces se vuelven idolátricos porque nos venden ideologías que se convierten en su versión de reino, su versión de reino. Sí. Nuestra ideología es el reino de Dios. No es el capitalismo, no es el socialismo, no es patriotismo, no es nacionalismo, no es ninguno de esos ismos que se vuelven idolátricos, toman el lugar del reino de Dios, del sueño anhelado, ¿verdad? Y volver a ese sueño anhelado. Y siempre hay un grupo que se mete en el medio, es un problema para ese sueño anhelado, que nos pintan los poderes. Y por ende hay que salir de ello, de alguna manera. En las autocracias sabemos lo que sucede. Los persiguen hasta la muerte, ¿verdad? Los genocidios que se han dado a través de la historia. En las democracias tienen sus maneras institucionales de salir de nosotros también, Claro. ¿verdad? Y lo estamos viviendo hoy en día. Y yo pienso que uno de los grandes problemas, yo quisiera que tú nos hables de eso un poquito, Jules, porque hoy enfrentamos uno de esos ismos, una de esas identidades que precisamente las instituciones están cementando en nuestra sociedad, que se están vendiendo como la ideología que ha casado, que ha hecho como un matrimonio, yo no sé de dónde, cómo han logrado ese matrimonio, de parejas desiguales, pero desiguales, entre el poder del Estado y el cristianismo. Sí. Sí, sí, sí. Háblanos de eso un poquito, porque Sí, mira, ¿tú sabes por qué? Porque no, los hispanos, yo estoy viendo mucha gente hispana que está siendo seducida por eso. Yo hablo con hispanos que están sí. siendo seducidos por eso, porque como tú dijiste ahorita, usan nuestro lenguaje, hasta usan la Biblia, te sacan la Biblia y te la levantan o sea, adoptan dos o tres de los valores nuestros para entonces casar las dos cosas y decir que eso es cristianismo. Háblanos de eso, Jules. Sí, y muchos estudiosos de este tema también lo llaman nacionalismo cristiano. Y parecería para algunos de nosotros que lee la Biblia con cuidado, lo vemos que esto es una paradoja, esto es una tensión. Particularmente porque los nacionalismos tienen la capacidad de uno decir, yo no solamente quiero a mi país, sino que quiero a mi país por encima de todo y a expensa de otras personas en otros países. Entonces, la versión que estamos viendo, que se ve en Estados Unidos bien fuerte, y digo el ejemplo de Estados Unidos por la influencia, potencia que tiene sobre otras culturas y sobre la cultura cristiana en América Latina también. Es esta ideología que fusiona lo que es ser cristiano, la identidad cristiana, con identidad nacional. Es decir, aspira a decirle al Estado, identifícate como Estado cristiano, favorece legalmente al cristianismo y los valores y las leyes que ciertos sectores del cristianismo están exponiendo para toda la sociedad. Y de esa manera la iglesia va a saber que Dios está actuando. Es decir, de esa Mm, manera Dios bendice a los países. Si tan solo tú casas y mezclas identidad cristiana con identidad nacional. Esto, si tú sabes un poquito de historia, antes del siglo XX, nosotros estamos mirando que este experimento nosotros lo hemos visto en otras ocasiones
y siempre la iglesia ha salido perdiendo, porque se ha confundido la influencia que se supone que es a través de servicio, predicación, servicio sacrificial, cruz y resurrección de la iglesia, con el ejercer el poder político, con la guerra, con la violencia. Ujú, ujú, Entonces, este ujú. tipo de cosas la estamos viendo en diferentes tipos de evangelicalismo, ¿no? ¿Tú lo has notado? Sí, no, como tú dices, o sea, es porque tú te das cuenta porque utiliza las herramientas de Babel para imponer la moral cristiana. O sea, utiliza las herramientas del mundo para imponerse. Y o sea, actualmente el nacionalismo cristiano que nosotros estamos viviendo, como tú dices, es una ideología, ¿verdad? Que fusiona la identidad cristiana con la identidad norteamericana. O sea, incluso hay gente que dicen que este país es un país cristiano, como si un país pudiera ser llamado un país cristiano, que es lenguaje de nacionalismo cristiano. Pero es una ideología, es una fusión que privilegia una clase por encima de la otra. En el caso de Estados Unidos, privilegia la cultura blanca por encima de las demás, es la que legitimiza, la que sanciona a las demás, es la que aprueba y desaprueba a las demás, ¿verdad? Y busca que a partir de ahí que el Estado promueva los valores cristianos, la ley por encima de todo, aunque sea por medios de imposición y de violencia. Y tú ves a los cristianos celebrando cuando de alguna manera se promulga algún tipo de decreto que impone nuestros valores sobre los demás, a la fuerza, ¿verdad? Con castigo, con penalización y todo. Y no nos estamos dando cuenta. Oh my God, nuestra fe está siendo cooptada porque nuestra fe no es de esa manera en que nuestra fe se logra infiltrar y afectar a la cultura. Es Sí. una fe que lo hace a través de la atracción, de la belleza de lo que se vive. Por eso que digo, la iglesia reconciliada da un testimonio creíble. Es un testimonio de credibilidad, de belleza, que convence a partir de cómo vivimos esto como una comunidad de reconciliación y no a través de la imposición. Jules, el tiempo se nos está acabando y quiero que vayamos pensando en cómo amarrar todo esto, ¿verdad? ¿Cómo amarramos todo esto? ¿Qué últimas palabras tú quisieras decir a nuestra audiencia? ¿Con qué nos quedamos, Jules? Y bueno, quiero decirte esto. Tenemos que seguir hablando de esto. No, definitivo. Solamente estamos Ten- rascando la superficie. no, estamos arrancando la superficie. Emma, te voy a comprometer. En la próxima temporada vamos Vamos. a arrancar con episodios que siguen profundizando sobre estos temas y porque lo que queremos es generar diálogo. No tenemos respuestas a esto. Estamos en el camino tratando de nosotros descifrar lo que significa ser iglesia en un momento como el que nosotros estamos para mostrar la belleza de Jesús como iglesia reconciliada en este mundo. Pero dale, Jules, ¿qué palabras nos dejas? Nuestro movimiento misional de ser iglesia, respondiendo al evangelio, ser fieles donde estamos, predicar, ser testigos, todo esto, ser comunidad de reconciliación, es en vista a que sabemos cómo termina la historia. Nuestro bienestar no depende de gobiernos, aunque uno quiere influir para el bien común, que hayan Claro, políticas justas, etcétera, para todo el mundo por igual, no favoreciendo a un grupo y desfavoreciendo a otro, porque sabemos que puede venir otro gobierno que haga lo contrario. Y nuestra esperanza no depende de eso. Nuestra esperanza depende de la obra de reinado de Dios en nuestra comunidad y nosotros, empoderados por el Espíritu, hacemos el esfuerzo de ser testigos fieles sacrificiales, proféticos, consoladores, de hospitalidad radical, de gracia. Apocalipsis 7, por ejemplo, ¿te acuerdas? Una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas están ante el trono, el Cordero de Dios. Y esta visión de escatología del final del juicio, del juicio sobre toda la creación, de la nueva creación, del bienestar que Dios va a establecer, informa nuestra vocación hoy. Empieza hoy.
lo hacemos y somos fieles, sufrimos con esperanza y buscamos todas nuestras iniciativas, los proyectos que estamos haciendo por el bien común, en nuestra comunidad, etcétera, es porque también tenemos que somos iglesia hacia el futuro. Así que ese asunto de ser una iglesia como una comunidad de esperanza, una comunidad escatológica, eso me viene a la mente. Sí. Y a mí simplemente decirle a nuestra querida audiencia de que cuando nos convertimos en los chivos expiatorios de las instancias de poder, porque denunciamos, exponemos la falsedad de lo que generan, ¿verdad? A partir de una comunidad creíble. Estamos en un buen grupo, estamos en un buen campo porque el supremo de los chivos expiatorios fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A él lo crucificaron porque él representaba un problema para el tipo de unidad que ellos querían, que no estorbara los poderes. Tenían miedo, ¿verdad? El sumo sacerdote, Herodes, Pilato. Este hombre está alterando el sentido de bienestar que nosotros hemos luchado por tener y que nos da la hegemonía. Deshagámonos del chivo expiatorio, fue crucificado fuera del campamento. Pero en esa cruz, los que demostraron ser los culpables fueron todo el mundo, incluyendo nosotros. El chivo expiatorio es el verdaderamente inocente, que por ser crucificado y en su crucifixión denuncia que todos estamos mal, ¿verdad? Y ahí, desde ese lugar de exclusión y de marginalidad, forma una comunidad nueva. Yes. Y esa comunidad nueva, que es la comunidad del reino, ahora nosotros viviendo bajo un nuevo rey, ¿qué creemos? No va a pasar lo mismo. Seguimos luchando con los mismos poderes que ahora le digo a mis hermanos y pastores y líderes, tengamos cuidado con no ser asimilados con las identidades que nos quieran dar los poderes. Y tengamos cuidado con dejarnos intimidar al punto de que nos sentamos en nuestra esquinita, en nuestro localcito, simplemente ganando almas para Cristo. Porque esto se lo va a llevar el diablo, como dice. No, ese no es nuestro llamado. Ese no es nuestro llamado. Seguimos con el tema más adelante. Jules, despídenos aquí en este espacio. Gente, gracias por estar aquí con nosotros y hasta aquí este episodio especial en vivo de Sin Púlpito ni Maquillaje. Hoy hablamos sin filtro desde Miami y Buenos Aires. Con ustedes que están aquí conectados desde tantos rincones del mundo hispanohablante, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta conversación profética. Sí, y si algo de lo que tú escuchaste hoy te desafió, te confundió más, te animó, tal vez te dio lenguaje, algo que tú estás pensando, lenguaje para tu propia comunidad o iglesia. Queremos que tú lo compartas en los comentarios en YouTube o en Spotify. Creo que en Apple Podcasts, ahí estamos también. Sí, y pueden escriban sus comentarios. Queremos oírlo, queremos escuchar lo que están diciendo, aun cuando lo que tengan que expresar dicen, mira, no, me confundió esto, no estoy de acuerdo. Bienvenido, esto es un espacio de diálogo que queremos generar. Suscríbete, compártelo y nos vemos en el próximo episodio o en la tercera temporada, que si Dios permite saldrá temprano el próximo año, que estamos ahí al lado. Donde seguiremos conversando con la calle en el corazón, con la ciudad en el corazón, con el evangelio y sin miedo a los poderes. Así es, sin púlpito ni maquillaje. Dios lo bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.